Hola a todos, bienvenidos. Ahí estamos aceptando a todos los que están en la lista. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ahí ya ingresaron todos. Un saludo enorme para todos. Mi nombre es Andrea Cabello, yo soy la directora de OH Cowork. Nosotros somos una plataforma de apoyo al emprendimiento que tenemos un espacio de cowork en la ciudad de Rancagua, en el barrio El Tenis. Empezamos nuestro proyecto en el año 2015 con el apoyo de Corfo y de Codelco División El Teniente. Y en este nuevo contexto de pandemia estamos ya desde marzo transfiriendo todas nuestras actividades a un formato online para poder llegar a ustedes igual que como lo hacemos siempre, pero a sus casas. Así que en esta oportunidad hemos querido acoger una solicitud que nos ha llegado harto, con muchas dudas respecto de la formalización de empresas. Sabemos que muchos de ustedes están justo en ese proceso o con la duda de qué hacer, me formalizo o no me formalizo, si hasta ahora me ha ido bien sin formalizarme. Queremos que puedan resolver sus dudas hoy. No queremos que esto sea un paso a paso o un instructivo de cómo hacerlo, sino que queremos que resuelvan sus dudas y sus inquietudes que tengan respecto de la formalización en sí. Y para eso hemos convocado como relator hoy día a Felipe Fuentes, que es abogado de la Universidad de Chile, que nos va a estar acompañando hoy. Nos va a hacer una presentación primero respecto de la formalización y de sus opiniones respecto de tu empresa en un día. Y los dejamos desde ya súper invitados a que todos puedan, con la herramienta del chat, hacernos por ahí todos sus comentarios o preguntas, y después de la presentación de Felipe las vamos a ir respondiendo una a una. ¿Les parece? Sí. Eh, Hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas Hola gracias por Andrea, acompañarnos hoy día. gracias a ti por la invitación, gracias por la presentación también. Bueno, les cuento un poco también de mi perfil. Yo soy abogado, llevo casi 10 años ya trabajando con empresas de una u otra manera. Actualmente trabajo en una empresa de ingeniería como abogado in-house, pero también pasé por un estudio jurídico antes de eso, y antes de eso tuve mi propio despacho con unos amigos, entonces también más o menos conozco el, el mundillo del emprendimiento porque lo viví personalmente al inicio de mi carrera. Así que, Genial, nada, ojalá que les pueda servir. Mi intención es que puedan sacar algo de provecho de esta conversación. genial. Si quieres, compártenos nomás pantalla. Vale, perfecto. Ahí lo deberían estar viendo, ¿no? Sí, ahí ya estamos viendo la presentación. Adelante nomás. Muchas gracias. Entonces, partiendo con esta conversación, ni siquiera quiero avanzar un paso ni una diapositiva. Lo primero en que me quiero detener es en el título de esta conversación. Estamos hablando de formalización de tu emprendimiento, empresa en un día, sí o no. Y el título yo creo que lo hicimos como un poquito vendedor, o yo diría que es incluso un poquito engañoso, porque la respuesta es súper sencilla. O sea, empresa en un día, sí o no, la respuesta es sí. No hay razones de fondo para que ustedes digan no, eviten, se desaconseja. De verdad que no hay ninguna razón de fondo por la que no sea recomendable el sistema de empresa en un día. No hay diferencias sustanciales entre el sistema eh, tradicional y este que es más digital. Entonces, lo primero que quiero hacer es despejar eso, que la empresa en un día sí es algo que se puede hacer, es algo que yo en lo personal lo recomiendo, y como primer mensaje les diría que no le tuvieran miedo a este sistema. Entonces, viene la pregunta, ¿no? Si la respuesta es tan simple, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces, por eso yo quiero llegar a explicarles un poco el objeto de esta conversación.
El objeto de esta conversación para mí sería que ustedes pudieran entender cómo yo llego a esa conclusión de que empresa en un día sí es una cuestión que es recomendable. Y para explicar ese razonamiento, me voy a tomar un minuto para explicarles primero qué son las sociedades, es decir, legalmente qué es una sociedad, y en ese sentido la respuesta directa es que las sociedades son una especie de contrato. Entonces, si queremos entender lo que estamos haciendo, tenemos que hacernos la pregunta de fondo, que es, ¿qué son los contratos? Y si entendemos más o menos qué son los contratos, vamos a poder entender qué son las sociedades. Y eso me lleva a la agenda de hoy. Entonces, el primer punto, como les comentaba, es que hablarles de qué son los contratos y cómo estos contratos llegan a ser sociedades. Con el objeto de lo que les decía, ¿no? De que poder entender dónde estamos. Y aprovecho la oportunidad también de hacer un disclaimer. Yo con esta asesoría les tengo que decir que no espero reemplazar una asesoría profesional. Y yo me imagino que ustedes tampoco tienen esa expectativa. Sino que, como les digo, la intención es poder orientarlos y que ustedes puedan saber más o menos dónde están parados hoy y por qué o cómo deberían avanzar hacia un modelo u otro. Y en los casos que no estén formalizados, también me interesa mostrarles por qué es importante salir de esa inercia. Y que mañana, cuando ustedes tengan que ir a conversar con un abogado, porque en algún momento les va a ocurrir dentro de su emprendimiento, cuando empiece a crecer, necesariamente usted va en algún minuto a contratar a un abogado, así como usted necesita un contador, necesita contactar con proveedores, etcétera. Quizás no lo necesite para constituir la sociedad, y eso está perfecto. Pero en algún momento usted, cuando empiece a complejizarse su modelo de negocio, va a necesitar una asesoría más específica. Y lo que a mí me gustaría, así como lo más sinceramente posible, es que ustedes pudieran, en el momento que ustedes salgan a cotizar esa asesoría, entender qué es lo que están saliendo a cotizar y puedan tomar una decisión informada. Y en el fondo puedan decir si esa cosa que les están tratando de vender tiene sentido o no. Entonces, como les digo, el primer punto, contratos, ¿qué son? Para llegar a las sociedades. Y el segundo punto de la agenda, entonces, es qué ocurre o qué genera una sociedad cuando se constituye legalmente. ¿Qué pasa en el derecho cuando las sociedades se forman? Y el tercer punto que a mí me gustaría abarcar en esta conversación son recomendaciones generales o consejos prácticos, y en el fondo son las papitas que ustedes se pueden llevar para la casa hoy y libre de cualquier costo, y son consejos bien prácticos y bien en blanco y negro, digamos, que se pueden llevar desde ya. En ese sentido, las principales recomendaciones que me gustaría abarcar es, lo primero que es formalizar, o sea, formalicen. Hablar un poco de si empresa en un día, como les digo, sí o no. Spoiler, sí. Después, tipos de sociedades. Una cosa que yo les puedo tratar de orientar en este minuto es ayudarles a elegir el tipo de sociedad que ustedes van a elegir o que eligieron para formalizar su emprendimiento. Y dentro de la formalización de las sociedades, yo creo que, o de la elección del tipo de sociedad, un aspecto que también yo creo que los puedo orientar ahora es respecto de la elección de un objeto social o el giro de la sociedad. Es una cuestión que normalmente uno o las personas cuando tratan de crear una empresa en la página web es uno de los temas con los que chocan, y creo que es fácil de que lo podamos conversar y resolver. Entonces hablemos un minuto de los contratos. Lo que me gustaría comentarles acá es que normalmente cuando un profesor de Derecho o en las facultades, yo me acuerdo de mis clases de Derecho cuando me empezaron a hablar de teoría de contratos, la primera cuestión que hacen los profesores es que te tratan de abrir los ojos, o sea, no es que te cuenten las verdades reveladas, pero te hacen reflexionar acerca de que los contratos son una cuestión que están en todos lados, y te hacen reflexionar acerca de que son una cuestión muy cotidiana, y que son muy, muy extremadamente cotidianas, y que los contratos son tan cotidianos que muchas veces
estamos celebrando, cumpliendo, exigiendo contratos sin siquiera darnos cuenta que estamos metidos en una relación contractual. Entonces, es importante tener esa conciencia de que los contratos no son una cuestión ajena o que es del mundo de lo legal o de los abogados, sino que es una cuestión sumamente cotidiana y sumamente mundana, que todo el mundo se relaciona a través de contratos. Por ejemplo, si ustedes toman su auto y van a un parking pagado, ya esa simple acción de dejar su auto en un estacionamiento, eso ya es un contrato. Usted paga un precio, y ese precio le da derecho a ocupar ese espacio y también obliga a la otra parte a más o menos cuidar su vehículo. Entonces tenemos en ese simple acto de dejar el auto estacionado, tenemos un contrato que tiene un precio, tiene obligaciones para ambas partes, tiene consecuencias, porque ¿qué pasa si el auto se lo roban? Ustedes a lo mejor saben que pueden, tienen acciones legales, pueden pedir que se le indemnice, etc. Si a lo mejor usted no anduvo en auto, usted a lo mejor tomó, no sé, metro o micro o colectivo o lo que sea, y en ese sentido también celebra contratos, pues son contratos de transporte. O sea, cada una de esas acciones que usted se sube a un taxi y paga una tarifa porque lo traslada de un lugar a otro, es precisamente un contrato de transporte en que usted se obliga a pagar un precio y la otra parte se obliga a llevarlo al lugar que ustedes acuerdan. Después usted se baja del taxi, sale del estacionamiento, lo que sea, entra a un café, pide un café, no sé, un cappuccino, el café del día, lo que sea, y celebra otro contrato, y así suma y sigue, o sea, entienden más o menos a dónde voy. Y a lo que me gustaría tenerme en el ejemplo del café, porque en el ejemplo del café, uno no es que entre al café y, bueno, saluda, que es lo que corresponde saludar, pero después de que saluda, no es que diga, estimado señor barista, por medio de la presente declaración, le ofrezco pagar el precio de 2.000 pesos por, por un café de tal o cuales características que usted se obliga a entregarme en este acto. O sea, uno no va con una palabrería detallando cada uno de los aspectos del contrato. Tampoco, o sea, sería ridículo que uno entrara al café y llevara un formulario escrito y que le pidiera que lo firmara o que le pusiera la huella para que después lo llevemos a notaría. Entonces, este ejemplo lo que nos muestra es que la esencia de los contratos no son el papel que los sustenta, no son las formalidades o las palabras que los adornan. Los contratos son los acuerdos que hay entre dos partes. O sea, los contratos no son más que eso, son un acuerdo entre dos partes. Y que tienen una característica especial. Estos acuerdos entre dos partes tienen la característica especial de que están reconocidos o sancionados por el Estado. El Estado dice, mira, me interesa que este tipo de acuerdos se respeten, yo los reconozco, y no solamente los reconozco, sino que les otorgo fuerza de ley. Bien, entonces, para los efectos de esta conversación, los contratos, esta es la idea que me interesa apuntar en este primer punto. Los contratos son los acuerdos que se producen entre dos o más partes, en que cada parte, o que crea derechos y obligaciones para ambas partes, y que tienen la característica especial de que están reconocidos por el Estado. ¿Qué cosas no están reconocidas por el Estado? Cuestiones, por ejemplo, que sean acuerdos o compromisos de una esfera muy personal o muy íntima, que el Estado no te va a obligar a cumplir con un acuerdo que tú a lo mejor hiciste con tu cónyuge, no sé, de llegar a tal hora. O sea, no se espera que eso tenga un cumplimiento legal. Tampoco el Estado va a reconocer acuerdos que tengan un componente ilícito. Si tú, por ejemplo, acuerdas vender o comprar armas o drogas que no sean lícitas, después no puedes demandar porque ese acuerdo se incumplió, no puedes pedir indemnización, porque el Estado no lo va a reconocer como un contrato y va a decir que ese acuerdo que tú realizaste en realidad es un contrato nulo o un contrato inexistente, y de alguna manera no le va a prestar reconocimiento. Entonces, repito la idea principal de esto, que es que los contratos son acuerdos entre personas que generan derechos y obligaciones, con la característica de que el Estado los afianza y dice, yo estoy, en el fondo le presto ropa a este acuerdo y le otorgo fuerza de ley. Ahora,
estos contratos que nosotros hemos comentado, los del café, los del estacionamiento, etcétera, tienen todos una particularidad y es que son ejemplos sencillos, porque son ejemplos en que las partes, sin siquiera decirlo, entienden lo mismo. Yo no le tengo que decir al barista, cuando le digo quiero un café, yo no le estoy pidiendo que me lo regale. O sea, el barista sabe que yo le estoy diciendo lo quiero comprar y voy a pagar lo que dice la pizarra. Entonces es un acuerdo muy sencillo porque por la costumbre y por los usos cotidianos se vuelve una cuestión muy natural y que no requiere mayor especificación, no requiere un documento escrito, etc. Pero además son ejemplos sencillos, porque son ejemplos que, los que yo les he comentado hasta ahora, son ejemplos que se dan entre personas que están en un mismo lugar y cuyo cumplimiento, el contrato nace y se cumple en el mismo momento casi. Porque uno pide el café y entre que lo pide y ya lo pagó, pasa un minuto si es que, y el contrato nació y se cumplió. Entonces, por eso uno no le presta mucha atención, porque sería muy raro que yo fuera a demandar al Starbucks porque no me entregó un café, por ejemplo. Es una situación muy excepcional. Entonces, como les digo, son ejemplos sencillos de contratos aquí y ahora, y los quiero llevar a complicar un poquito el asunto. ¿Y qué pasa con los contratos cuando las personas no están en el mismo lugar? Entonces, y piénsenlo, quizás, lo podemos pensar desde hoy, pero piénsenlo desde una óptica de 2000 años atrás, porque todas estas normas de nuestro derecho de contratos son casi una herencia copy-paste del derecho romano. Entonces son normas que tienen 2000 años de antigüedad y que en esa lógica de sociedad antigua tienen su fundamento. Pero igual sirve para hoy en día. Supongamos que ustedes quieren comprar algo en un lugar en el que ustedes no se encuentran. Hoy día ustedes podrían hacerlo por teléfono. Supongamos que se trata de una subasta. Hay una subasta en una ciudad, supongamos que usted está en Santiago o en Rancagua, y la subasta es en Concepción. Y a usted le interesa participar de esa subasta. Entonces, ¿qué alternativas tiene? Puede hacerlo por mail, puede hacerlo por teléfono, puede hacerlo incluso por Teams, por Zoom, etc. Pero ¿qué pasa? A lo mejor usted no lo quiere hacer de esa manera. Y no lo quiere hacer de esa manera porque el lote que usted está comprando, supongamos, no sé, es fruta y tiene características especiales que usted no puede apreciar si lo hace por vía remota. Por ejemplo, no la puede oler, no la puede examinar apropiadamente. Entonces usted quiere comprar esa fruta que está en Concepción, tiene la imposibilidad de desplazarse, porque le sale muy caro, porque tiene otro compromiso, lo que sea. Y lo que usted naturalmente haría en esa situación es que le pediría a alguien más que fuera por usted. Usted le diría a alguien de su confianza, oiga, ¿sabe qué? Necesito ir a comprar el lote de no sé cuánto, de fruta o de lo que sea. Puede ser un ítem de colección, etc. Necesito que tú vayas y lo compres por mí. ¿Sí? Entonces, esta figura de pedirle a alguien más que maneje un negocio por uno, que puede ser un negocio específico, un negocio general, es lo que se conoce como el contrato de mandato. Es un contrato especial en el que una persona encarga a otra la gestión de uno o más negocios propios. Entonces, ¿qué pasa? Ya no estamos celebrando el contrato entre dos personas que están en el mismo lugar, porque cuando la persona que yo envíe a Concepción compre, él no va a comprar, nunca va a comprar dependiendo del tipo de mandato, sí, hay mandatos que lo permiten, pero dependiendo, lo que quiero explicar acá es que la persona, cuando compre en Concepción, por el solo Ministerio de la Ley, ese lote va a entrar a mi patrimonio, yo sin siquiera estar en ese lugar. Entonces se produce una posibilidad de celebrar un contrato entre personas que están físicamente distanciadas, a través de este agente que se mueve de un lugar a otro, que es tu mandatario. ¿Sí? ¿Por qué le cuento lo de los mandatarios? Porque a través de los mandatarios es que nacieron las sociedades. Como les comentaba, esto nace todo de Roma antigua. Entonces, en un inicio no habían estas posibilidades, piensen, no existían las sociedades anónimas, no existía el concepto de las personas jurídicas privadas, o sea, nada de eso. Y lo que se hacía en ese entonces es que las personas formaban sociedades que consistían en mandatos recíprocos.
Es decir, yo te encargo a ti la gestión de mi negocio y tú me encargas a mí la gestión de tu negocio. Los dos nos encargamos recíprocamente la gestión del negocio. Y los dos vamos a tener la representación de este negocio. ¿Se fijan? Entonces, a través de ese contrato de mandato, nacen las primeras sociedades que te permiten a ti, por ejemplo, a estas personas que, si fuéramos dos personas, nos permiten actuar en derecho representando no solamente mi patrimonio, sino que el patrimonio de mi socio. Y nos permite a los dos juntos asumir una mayor porción de mercado, porque ya no actuamos uno en un lugar fijo, sino que los dos, donde sea que estemos, vamos a representar este negocio. Y además de darnos más visibilidad en el mercado, nos da la posibilidad de responder por las deudas con el patrimonio de ambos. Entonces también eso nos va a permitir acceder a mejores oportunidades de negocio, porque a lo mejor si yo voy solo a tratar de ofrecer un negocio a un tercero, no va a querer porque no tengo suficiente espalda financiera. Entonces, a través de estos mandatos recíprocos, se crean las primeras sociedades que tienen esta característica de que los socios responden full, 100%, por todo lo que ocurra en el negocio. Es decir, si mi socio comete un error o compromete de la forma que sea nuestro negocio, el negocio va a responder con todo lo que nosotros tengamos, pero además, si eso no es suficiente, yo como persona, con mi patrimonio independiente del negocio, también voy a responder. Este tipo de sociedades en que las personas responden con todo su patrimonio siguen existiendo hoy día. Y de hecho en Chile también existen, en general las sociedades colectivas son sociedades de este tipo. Todos los socios ponen algo en común, en general todos representan, y si algo sale mal, todos responden y responden con todos sus bienes. ¿Ven el problema que esto significa? O sea, me imagino que si ustedes están pensando en formalizar su emprendimiento, uno de los atractivos para formalizar su emprendimiento es precisamente separar su patrimonio. Poder poner un nivel de riesgo adecuado en su negocio y decir, mira, hasta acá respondo yo. Y eso es exactamente lo que pasó, y perdón la referencia histórica, pero alrededor del siglo XV, XVI, con los viajes a Indias, como eran negocios de tanto riesgo, imagínense, hoy día es riesgoso mandar un barco por el océano, imagínense hace 500, 600 años atrás. O sea, era un negocio altísimo riesgo. Entonces, la forma de fomentarlo es que se creó esta figura de que los inversionistas podían responder solamente hasta el monto de su aporte. Y así se lograba financiar una cantidad importante de capital, y los inversionistas quedaban con la tranquilidad de que si el emprendimiento literalmente naufragaba, ellos iban solamente a perder lo que aportaron para la compañía, y no iban a perder sus fincas o lo que sea que tuvieran de valor en ese minuto. Bien, entonces, con estas figuras, a partir de eso, se crearon las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas después. Y la particularidad entonces de este tipo de sociedades es que distinguen, limitan, separan los patrimonios, es decir, los derechos y las deudas de los socios. Por una parte, cada socio tiene su propio patrimonio, cada socio tiene su propia caja con la cual funciona en su día normal, y además la sociedad tiene una caja propia, con la cual responde por las obligaciones que contrae la sociedad. Y la gracia entonces de estas sociedades es que ponen una muralla china entre ambos patrimonios, y si el capital de la caja o los aportes de la sociedad no fuera suficiente para responder, no es lícito que después se trate de embargar o hacer responder a los dueños o a los socios de estas compañías. Toda esta larga explicación histórica para volver al primer punto, que es: los contratos son los acuerdos entre dos o más personas. Entonces, las sociedades también pasa lo mismo. Si las sociedades son contratos, respecto de las sociedades también lo importante es qué acordaron los socios, más que las formalidades. Las formalidades se exigen por ley para que la sociedad nazca, pero lo importante realmente es a qué se comprometen los socios. Entonces, pasamos al segundo punto, que es: ¿qué ocurre cuando se crea una sociedad? Cuando se crea una sociedad,
la forma más directa de entender cuál es el efecto del nacimiento de una sociedad en derecho es a través de su propia definición. Y el Código Civil los define como les digo, un contrato entre dos o más personas, primero que estipulan poner algo en común, con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. Entonces, la primera parte nos dice, cuando nace un contrato, cuando nace una sociedad, existe un contrato en que las partes se obligan a dos cosas, que a la vez el derecho y la obligación. Yo pongo algo, pero también tengo derecho a exigir que me den utilidades de lo que eso genere. Ese es el primer efecto, como contrato. Pero además la sociedad es un acto constitutivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las sociedades, cuando nacen, forman una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados. Entonces, cuando nace la sociedad, lo primero es un contrato, y como es un contrato, crea derechos y obligaciones para las partes. Como les digo, las obligaciones que ustedes van a tener van a ser las que establezcan en su escritura de constitución y las que la ley establezca para ese tipo de sociedad en particular. Por ejemplo, las obligaciones de una limitada o los derechos de una limitada son distintos que las obligaciones y derechos que existen en una sociedad anónima. Entonces, ¿cómo vamos a determinar estos derechos y obligaciones? De estas dos maneras. Primero, con la escritura y el acuerdo, que es el contrato realmente, que consta en la escritura, y con las normas que la ley supletoriamente establece para ese tipo particular de contratos. Pero lo más importante cuando crea una sociedad es que nace una persona jurídica. ¿Qué quiere decir que nace una persona jurídica? Lo que quiero decir es que a esta agrupación de personas se les reconoce como un verdadero miembro de la sociedad. Es decir, la sociedad que nace al reconocerse, cuando se le reconoce su personalidad jurídica, no es simplemente la suma de los miembros, sino que es algo distinto de los miembros que la componen. Es una persona propia, es como si ustedes crearan un ente nuevo que va a salir a contratar con el resto del mundo. Eso es lo que pasa cuando se crea una persona jurídica, sobre todo una sociedad. Y en ese sentido, el Estado le reconoce a esta persona jurídica ciertas características. Todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen ciertas características para el derecho. Al crearse una persona jurídica, entonces, se le reconocen estos atributos de la personalidad. Lo importante acá, los ejemplos son capacidad de goce, nombre, domicilio, patrimonio. La capacidad de goce es la más básica, que es, como es una persona, usted ahora tiene capacidad o aptitud de adquirir derechos y obligaciones. Entonces, en el fondo lo que le está diciendo el Estado es, usted, sociedad, ahora puede ir y participar del comercio porque puede obligarse, puede contraer derechos, puede contraer obligaciones. Y esto no es una cuestión menor porque si lo piensan, el hecho de tener capacidad de goce es una cuestión que no es obvia, o sea, no es como que obvio que todos tenemos capacidad de goce, porque históricamente no todas las personas humanas, ni siquiera los humanos, el 100% ha tenido capacidad de goce. O sea, el ejemplo más obvio son los esclavos, que tenían un reconocimiento medio sui generis en que eran más cosas que personas. Entonces, que el Estado diga, hoy día eso claramente no existe, pero cuando el Estado dice que las sociedades tienen capacidad de goce, tómenle el peso, porque es algo que ni siquiera todas las personas tenían hace 200 años atrás. Entonces es súper importante que ese reconocimiento, como les digo, porque les permite operar como un ente más en el comercio, y etc. La ley les reconoce un nombre también, les reconoce un domicilio. Pero otro punto importante que les reconoce es que la ley le reconoce a la persona jurídica un patrimonio. Es decir, esa persona jurídica no solamente tiene la capacidad de funcionar en la vida civil, sino que además las actuaciones de esa persona van a quedar radicadas
en sí misma. Es decir, si la sociedad compromete una obligación o adquiere un derecho, el que adquiere esa obligación o ese derecho es la sociedad, el patrimonio de la sociedad, no el patrimonio de los socios. Entonces, efectivamente es como tener un jugador más en la sociedad. Les quiero mostrar un caso. El caso de... Antes de ir al caso, quiero... Solo para poner el punto fuerza en la idea, cuando yo les estoy contando que nacen, crean, le reconoce esto, le reconoce aquello, yo a lo que quiero apuntar con todo esto es que cuando nace una sociedad, y por el hecho de que tiene un patrimonio, esto que está acá es decir, tiene un patrimonio propio, y por el hecho de las características que la ley le otorga a cada tipo de sociedad, a la sociedad de responsabilidad limitada, a las EIRL, a la SPA y a la sociedad anónima, por las reglas del juego que la ley establece, más el patrimonio, la responsabilidad de los socios se limita a lo que aportaron a la sociedad. Eso es todo el punto que yo quiero hacer en este minuto, y es que cuando ustedes participan de estas sociedades, lo que ustedes están comprometiendo es su aporte y poco más. O sea, su aporte, y eso es lo que usted está arriesgando finalmente. Dicho de otra forma, si el emprendimiento va mal, no le podrían a usted embargar sus bienes propios, sino solamente deberían embargarle los bienes de la sociedad. Y eso me lleva al ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan, probablemente si tienen mi edad les suena, el pub que tenía el Negro Piñera que se llamaba el Entre Negros. Yo soy de Talcahuano, en Concepción había uno que se llamaba el Bar del Negro, y que yo entiendo que estaban relacionados, pero a través de esto me enteré que técnicamente no eran franquicias, sino que él solamente prestaba su imagen y como que el negocio era hacer parecer como que tenía distintos bares en distintas ciudades. Y me parece que en varias ciudades había como Entre Negro, Bar del Negro, cosas así. El hecho es que José Miguel Piñera, con su socio Miguelo, también es muy famoso, ellos pusieron un pub que se llamaba Entre Negros, y para poner este emprendimiento ellos crearon una sociedad que se llamaba Miguel y Miguelos Pub Limitada. Pub Limitada, ya cacharon a dónde voy. El hecho es que por razones, la verdad desconozco las razones, pero le empezó a ir mal al negocio. Empezó a ir mal y tuvieron problemas de caja. Entonces, como tuvieron problemas de caja, empezaron a incumplir sus obligaciones. Y la sociedad empezó incumplió obligaciones, de hecho incumplió hasta sus obligaciones laborales con sus empleados. Entonces la sociedad dejó de pagar, y eso significó una demanda, en este caso una demanda laboral, en que el tribunal de primera instancia decretó el embargo de distintos bienes. Dentro de esos bienes decretó el embargo de una camioneta Nissan Pathfinder. Entonces, esa camioneta tenía la particularidad de que era presumiblemente, porque era el poseedor, era presumiblemente de José Miguel el Negro Piñera. Entonces él le dijo al tribunal, en primera instancia, le dijo, oiga, pero ¿sabe qué? Yo tengo una sociedad de responsabilidad limitada. La camioneta no es parte de los bienes sociales. No corresponde que me la embargue. Así que presentó una acción, que es una tercería, y con esa acción intentó que se le levantara la orden de embargo de la camioneta. Por esto de que estamos hablando de que los patrimonios están separados. ¿Qué pasó? Ocurrió que el tribunal de primera instancia le dijo que no estaba acreditado que fuera poseedor, así que se mantenía la orden de embargo. Esto subió a la Corte de Apelaciones de Santiago, y la Corte de Apelaciones de Santiago le dijo lo mismo, que no, que mala suerte, que la camioneta era de la sociedad también, y que entonces se tenía que mantener la orden de embargo sobre la camioneta. Y finalmente el caso se llevó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema finalmente sí le dio la razón a Miguel Piñera. Y le dio la razón por lo mismo que venimos hablando.
Yo acá saqué el extracto de la sentencia, y la sentencia repite este ejemplo que nosotros venimos dando, que es necesario tener en consideración que lo que distingue a la sociedad de responsabilidad limitada es precisamente que la responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes o a la suma que a más de estos se indique. Una cuestión diversa es la que ocurre en las sociedades colectivas, en que los socios son responsables de todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. ¿Se fijan? Entonces hay una diferencia, la ley hace una diferencia. Las sociedades de responsabilidad limitada, que son estas sociedades que más o menos nacieron con estos grandes viajes transoceánicos, tienen este efecto de que permiten blindar a los socios de los incumplimientos de la sociedad. Y dice la ley que es distinto lo que ocurre con las sociedades colectivas, porque las sociedades colectivas, por ejemplo, si Negro Piñera y Miguelo hubieran formado el Entre Negros como una sociedad colectiva, en este caso ellos hubieran tenido que responder también con sus bienes propios. Hubieran tenido que responder en este caso con la camioneta que le embargaron a José Miguel Piñera. Entonces, mi idea es remarcar un poco la importancia de formalizar, porque si esto hubiera sido un emprendimiento que ellos tenían sin forma de sociedad limitada, hubieran perdido no solo la camioneta, sino que un montón de otros bienes. Porque de hecho las deudas nunca se terminaron de pagar. Y lo importante entonces es formalizar, y lo importante también es elegir correctamente el tipo de sociedad. Porque acá el error evidente hubiera sido embarcarse en una sociedad colectiva, porque no hubiera conseguido el objetivo de blindar su responsabilidad frente a terceros. Lo que me lleva a las recomendaciones generales. Lo primero que yo les quiero comentar es que, por si no se dieron cuenta, el mensaje de toda esta conversación es formalice. Formalice, 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 porque si no formaliza, usted queda expuesto. Y es probable que usted tenga más bienes que su sociedad. Y si no tiene más bienes, por lo menos son bienes que están más expuestos, porque las sociedades normalmente, o sea, usted probablemente, no sé, tenga una casa o un auto o lo que sea, y su sociedad a lo mejor no tiene nada de eso. A lo mejor arrienda un local y tiene una cuenta corriente. Entonces, ¿por qué usted va a querer poner en juego todas las demás cosas que usted tiene por un emprendimiento que a lo mejor todavía está explorando cómo funciona? Y consideren que esto va más allá de las deudas que contraiga la sociedad, porque también incluye las situaciones negativas que pueden ocurrir. Puede ser que a lo mejor la sociedad o el emprendimiento se comprometió a, no sé, a pagar 1 millón de pesos, pero por alguna razón eso salió mal, y no solamente va a tener que pagar el 1 millón de pesos, sino que va a tener que pagar una indemnización asociada a ese incumplimiento. Y supongamos que esa indemnización, o sea, es posible que esa indemnización supere con mucho el monto de lo que usted inicialmente comprometió, porque la indemnización no está en función del precio del contrato, la indemnización está en función del daño que se provocó. Entonces, si usted en el ejercicio de su emprendimiento le pasa a generar, obviamente sin intencionalidad, evidentemente sin intencionalidad, pero sí de manera sin intencionalidad, digo, pasan a generar un daño a un tercero, esto también les podría ayudar a limitar su responsabilidad hasta el monto de la sociedad y que no repercutan en sus propios bienes. Entonces, lo primero es formalice. La segunda recomendación que yo les puedo hacer es respecto a la elección de empresa en un día, sí o no. Como les decía al inicio, yo soy de la idea de que no hay problemas, no hay diferencias de fondo entre el sistema tradicional y el sistema de empresa en un día. Entonces la recomendación es, primero, formalice, segundo, si lo quiere hacer por empresa en un día, no hay ningún problema. Vaya, hágalo. Es un sistema que es más barato. Es un sistema que
hoy es 100% online. Yo, de hecho, lo cuento como anécdota. Ayer me metí a la plataforma porque como iba a dar la charla, dije, ok, voy a ver en qué estaba hoy en día este sistema. Porque la última vez que constituí una sociedad por empresa en un día fue el año pasado, más o menos en junio, por ahí. Entonces me metí y me encontré con la sorpresa de que efectivamente hoy se puede firmar con firma electrónica avanzada, pero que se puede contratar en el mismo sitio web. Ni siquiera, como antes, es necesario ir a la página y después llevarlo a notaría, o ir a la página y firmar con un token especial. Yo esto lo hice ayer y logré firmar solamente, tenía ciertos requisitos, necesitaba tener mi cédula de identidad vigente y necesitaba tener una cuenta corriente o vista, lo que sea, para poder hacer una transferencia bancaria que tuviera mi RUT, para poder comprobar que efectivamente yo estaba pagando. Es una forma de acreditar como firma electrónica avanzada sin necesidad de conseguir un token. Entonces, como les digo, es más barato, hoy incluso es 100% online, y muchas veces yo he escuchado comentarios de que puede ser un mal sistema porque no se necesita la asesoría de abogados, y lo que me parece ridículo, porque finalmente, si usted necesita asesoría de abogado, la puede conseguir igual. No es un inconveniente, es más flexibilidad. No hay ningún problema en que usted lo haga a través de empresa en un día y pida asesoría a un abogado para una cuestión particular. Decirle, oye, a lo mejor que te revise el giro, por ejemplo, o que te revise el tipo de sociedad. No hay ningún problema en eso. O que a lo mejor ustedes quieren agregar un pacto en particular, que, no sé, de reparto de dividendos, o qué sé yo, quieren hacer alguna cuestión más a la medida, y que ustedes le pidan asesoría a un abogado por esa cuestión en particular. Pero que no se requiere abogado, me parece que es ridículo pensar que sea una desventaja, porque en realidad, si ustedes lo necesitan, lo pueden hacer. Y otra cosa que les quiero comentar a propósito de las empresas en un día. Muchas veces se cita como desventaja que hay menos opciones de sociedades, que solamente se puede hacer la IRL, la limitada, la sociedad anónima cerrada y la de garantía recíproca, y la SP además. Eso también me parece que es muy liviano decir que eso es una desventaja, porque la verdad es que si ustedes van a constituir una sociedad, imagínense el programa piloto. Este programa ya lleva varios años, pero imagínense partiendo el programa de empresa en un día. Lo primero que le dicen es que usted puede hacerlo sin asesoría de abogado. Entonces el sistema lo que hace es que le otorga cierto poder a usted para que lo haga solo, pero el sistema le limita y le impide que elija las sociedades que son efectivamente más peligrosas, más riesgosas. El sistema no te permite formar, hoy día no lo permite, a partir de septiembre, entiendo, si es que no hay ninguna modificación legal, a partir de septiembre se va a poder. Pero hoy día y desde el inicio no se puede formar sociedades colectivas. Entonces, como veíamos en el caso que analizamos, las sociedades colectivas tienen no es que sea un problema, pero una característica de que son muchísimo más riesgosas que las sociedades de responsabilidad limitada o las SPA o las sociedades anónimas. Entonces, a mí me parece bien que si el sistema está diseñado para que un ciudadano de a pie que está recién iniciando su emprendimiento pueda hacerlo sin necesidad de asesoría, me parece bien que el sistema le proteja y le impida tomar una decisión que probablemente sea perjudicial para él. Y de hecho estuve investigando y en ese sentido, si ustedes, no sé si se alcanza a ver algo, pero yo en mi vida profesional llevo 10 años asesorando a empresas. Yo nunca he visto una sociedad en comandita. Yo nunca he visto una sociedad colectiva. Entonces, dicen, no, oye, es que no puedes hacer este tipo de sociedades. Ya, pero ¿para qué quieres hacer ese tipo de sociedades? Y de hecho, el año 2003 se formaron 0 en comandita, 0, una colectiva, en todo el año. De 23.950 sociedades que se formaron en el 2003, una en comandita. O sea, perdón, una colectiva. Después el 2004, 0 y 0. 2005, 0 y 0. Y así. Entonces, también me parece liviano decir entonces que una desventaja del sistema es que no permite formar todos los tipos de sociedades.
la verdad es que da lo mismo, porque finalmente la sociedad en comandita, y la sociedad en comandita se las comieron las SPA, por la estructura societaria en realidad ya no tiene sentido. Y la sociedad colectiva, salvo en casos muy excepcionales, tan excepcionales que ocurren una vez al año, cada 3 años, usted no debería querer formar una sociedad colectiva, usted lo que quiere formar es una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, con eso, el segundo consejo general es que, de verdad, avance con el sistema de empresas en un día, si es más barato, es más rápido, hay pocas razones para querer hacerlo por el sistema tradicional. En lo personal, yo creo que no diría una ventaja, pero una razón para elegir el sistema tradicional es el hecho de que, sobre todo para los abogados, es la certeza de lo conocido. Ya llevamos tantos años funcionando con el sistema tradicional que a veces nos da un poquito de lata tratar de aprender un sistema nuevo o de hecho incluso, honestamente, perder un negocio, porque significa que el monopolio que teníamos sobre la constitución de sociedades lo perdimos. Entonces, obviamente, va a haber un poco de resistencia, pero yo sinceramente creo que es sumamente infundada la resistencia. Dicho eso, sí hay algunas sociedades que no se pueden formar. El ejemplo más claro es la sociedad anónima abierta. Pero de nuevo, el objeto de esto es tratar de acercar la constitución de empresas a personas que no están formalizadas. Ese es el principal objetivo de esto, poder permitir la creación rápida de empresas. Si usted va a crear una sociedad anónima abierta, el problema más chico que tiene en la constitución de la empresa, las sociedades anónimas abiertas se caracterizan porque están sujetas a fiscalización sumamente intensa y en general son estas que uno ve que se transan en la bolsa, ¿no? Entonces, si usted está pensando en un negocio que lo va a transar en bolsa, de verdad que la constitución por empresa en un día no es un tema. O sea, usted tiene abogados hace mucho tiempo atrás. Eso entonces, empresa en un día, sí, por esto. La tercera recomendación que yo les quería hacer era respecto de la elección del objeto. Yo me di cuenta ayer que quizás una de las cosas que era difíciles porque el formulario de la empresa en un día te hace escribir el objeto social. Y la forma de eso es que, lo que les quiero decir es que el objeto social, la recomendación es háganlo lo más amplio posible. Lo más amplio posible, obviamente sin inventar, porque no van a poner que van a vender, no sé, repuestos aeronáuticos si está vendiendo fruta. No se sobregire, pero trate de incluir todas las cosas que va a hacer ahora ya y las que va a hacer en un futuro próximo. ¿Sí? En el giro social, en el objeto social, sea amplio. Antiguamente se recomendaba, y por una cuestión muy mezquina, se recomendaba que el objeto social fuera restringido. Y se recomendaba que fuera restringido porque el diario oficial te cobraba por carácter. Entonces el consejo es, si usted se larga mucho con su giro, le va a salir más caro. Limítese a lo que va a hacer ahora y hágalo cortito, lo más breve posible. Hoy día, la publicación en el diario oficial, la mayoría de las veces es gratis, y para las empresas en un día no se necesita. Entonces, el consejo es, háganlo lo más amplio posible, dentro de lo razonable, obviamente, y de las cosas que efectivamente van a hacer. Cuesta ponerse creativo y uno se siente un poquito abrumado cuando tiene que definir, ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Se me quedará algo afuera? ¿Cómo le escribo en palabras que suenen más bonitas? El sistema te da ejemplos, pero yo revisé los ejemplos y eran bien insuficientes. La recomendación entonces es, si usted tiene como dudas de cómo identificar el objeto social, que es lo que su emprendimiento va a hacer, yo les podría recomendar que revisen registros públicos. Yo lo que hago normalmente es que yo veo otras sociedades que ya conozco. Por ejemplo, si usted quiere hacer un emprendimiento de venta de artículos electrónicos, puede revisar la escritura de constitución de su competencia, de un jugador de mercado que ya esté establecido, y puede ver cómo lo escribió ellos. Y eso está disponible en internet. Si usted traté de hacerlo en la página del Conservador de Rancagua y la verdad es que te cobran por ver los registros, habría que ir presencial. Pero da lo mismo, porque en el Conservador de Santiago se pueden ver en línea, es gratis, como les digo, un registro público, y uno tiene derecho a saber cuáles son los objetos sociales de las sociedades que existen.
Entonces no es algo así como una pillería, una trampa, o sea, es parte de la transparencia de crear una sociedad. Vayan, miren a su competencia, vean cómo ellos escribieron su objeto, y así ustedes se van a poder hacer una idea de más o menos qué es lo que están poniendo, si se les está quedando algo fuera, si están a lo mejor apuntando a mucho, les va a servir como guía. Y de la mano del objeto va el inicio de actividades. La importancia del objeto social, primero, y en relación con la conversación que estamos teniendo ahora, la principal importancia que tiene es que si usted se sale de su objeto, probablemente va a estar actuando fuera de su sociedad. Entonces va a perder este blindaje que usted creó con la sociedad. Esta muralla china de separación de patrimonio, de separación de bienes y de obligaciones. Si usted realiza una actuación, aunque ponga el nombre de su sociedad, si la actuación la realiza para una cuestión que no tiene nada que ver con el giro, por ejemplo, no sé, paga el colegio de los hijos con la sociedad, esa actuación probablemente, muy más que probablemente, o sea, un hecho que esa actuación no va a ser considerada una actuación social, no se va a entender que la sociedad actúa ahí, sino que se va a entender que usted actuó como persona natural. La consecuencia más inmediata de eso es que usted va a ser responsable personalmente de esa actuación. Entonces, por eso yo les digo que es bueno que el giro sea amplio, porque así el paraguas que ustedes tienen va a ser bien amplio. Pero como les digo, también esto va de la mano con la iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. La iniciación de actividades es al revés. Tiene que ser lo más específica posible. ¿Sí? Primero el paraguas de todo lo que ustedes van a hacer y luego las actividades concretas que están haciendo ahora ya. Si usted en el futuro quiere hacer una actividad, no la inscriba en el servicio. Inscríbala cuando la vaya a iniciar. Porque la actividad que usted elija en el servicio le va a determinar su forma de tributar. Le va a determinar qué tipo de boletas, facturas, si son exentas o no, y si va a tributar en primera o segunda categoría. Todo eso depende de las actividades que usted inicie en el servicio. Entonces, por eso es bueno que sean específicas. ¿Sí? Y esas son las recomendaciones que yo les quería compartir. Formalice. Si quiere hacerlo por empresa en un día, perfecto, no hay ningún problema. Elija bien el objeto. Se me quedó en el tintero la elección del tipo de sociedad. Les quería comentar rápidamente que cuando elijan sociedad, de nuevo, el sistema está pensado para que usted lo haga solo y le explica de qué se trata. Pero el consejo general es que podemos hacer una distinción entre la sociedad anónima cerrada y junto con la sociedad por acciones. Esas dos tienen la característica de que son sociedades de capital. Y la sociedad de responsabilidad limitada, y más o menos la IRL, son sociedades de personas. Esto, que sean de capital o de personas, ¿qué importa? Tiene que ver con una cosa que vimos antes, que son los derechos y obligaciones que crea la sociedad. Las sociedades de personas ponen énfasis en las personas que la componen. Es un contrato entre dos o más personas. Para la sociedad de responsabilidad limitada es muy importante los socios que la componen. Entonces, la regulación de la sociedad limitada está pensada para que los socios no pueden salir fácilmente, no puede incorporarse un socio nuevo sin que estén todos de acuerdo. Está pensada entonces para aquellas sociedades en que lo importante para usted es las personas con las que contrató, no tanto lo que pusieron. Versus la sociedad por acciones y la sociedad anónima, que son sociedades de capital. Entonces, esto que sean sociedades de capital quiere decir que lo importante acá no es las personas que contrataron. Lo importante acá es el capital que aportaron. Entonces, en una sociedad por acciones y en una sociedad anónima cerrada, va a ser más fácil salir a buscar más financiamiento, incorporar nuevos socios, salirse. Hay mucha más flexibilidad para que las personas entren y salgan. Entonces, cuando ustedes elijan el tipo de sociedad, tengan eso presente. ¿Qué tipo de sociedad soy yo? ¿Qué me interesa más? ¿Me interesa las personas que lo componen o los aportes que puedo conseguir? Y sigan las instrucciones del portal. Sí, acá explica, por ejemplo, cuando habla de la sociedad de responsabilidad limitada, pone como uno de los 3 puntos más importantes el vínculo de amistad o familiar entre los socios.
te apunta a eso. Te dice, mira, yo hice esta sociedad contigo, no la hice porque tú ibas a aportar 500 lucas, porque las 500 lucas igual me las conseguía por otra parte. La hice porque a mí me interesaba tu experiencia, tu participación, tus contactos, y por eso somos socios, no por otra cosa. Versus la sociedad por acciones, que dentro de la descripción de la misma plataforma, dice que son uno o más accionistas que piensan incorporar nuevos socios más adelante. Lo mismo con la sociedad anónima cerrada. Entonces, traten cuando elijan sociedad, traten de elegir una que se ajuste a lo que es más importante para ustedes. Y por último, cuando elijan el tipo de sociedad, tampoco se abrumen, porque también es una cuestión que siempre la pueden volver a modificar. O sea, si ustedes partieron como una sociedad de responsabilidad limitada, después pueden transformarse en una sociedad por acciones. Pueden, va a requerir acuerdos, etcétera, pero tampoco es una decisión que sea fatal o inamovible. En el futuro se puede también transformar. Y como les digo, el consejo principal cuando elijan tipo de sociedad, eviten las sociedades colectivas, eviten las sociedades en comandita, no se usan, y la razón por la que no se usan, o sea, por algo no se usan, y es que te dejan expuesto. Eso era entonces lo que yo les quería compartir. Espero que haya sido de utilidad para ustedes, y veamos si, no sé si hay algunas preguntas, supongo que sí. Sí, muchas gracias, Felipe. Estuvo súper buena tu presentación. Tenemos algunas preguntas. La primera, Marco Leal había preguntado, pero que ya lo respondiste de cierta forma, pero quizás le puedes dar un repaso, si una sociedad colectiva era una SPA o una SA, pero ya dijiste que no. No, las sociedades colectivas son sociedades que se llaman sociedades colectivas. Sociedades colectivas pueden ser civiles o pueden ser comerciales. Y como les contaba, tengan cuidado porque a partir de septiembre van a estar dentro de las opciones de empresa en un día. Ahora, yo me imagino que así como te ponen sociedad de responsabilidad limitada, esta es para, si, no sé, para tus familiares o amigos, y esta si quieres buscar capital, seguro que el sistema va a incorporar algún tipo de advertencia de, ojo, en esta va a responder con todo tu patrimonio personal. Hoy día no están disponibles, pero como les digo, a partir de septiembre, las sociedades colectivas, que se llaman así tal cual, y las sociedades en comandita, que pueden ser en comandita simple o por acciones, en que en ese tipo de sociedades se distinguen dos tipos de socios. Los socios gestores responden también con todo su patrimonio. Entonces, por eso, evítenlo. Perfecto. Blanca también tiene varias preguntas, voy a ir una a una. Dice, ¿qué pasa si la sociedad solo tiene una computadora y materiales para las manualidades? Como que esos bienes nomás. Después dice, claro, después dice, ¿cuánto cuesta este proceso de formalización y cómo se hace? ¿Qué página es? Te podemos dejar la página por mientras en el chat, mientras Felipe nos responde. Mira, Si sabes cuánto cuesta. Sí, yo ayer, como les contaba, lo hice ayer. Y el proceso es gratuito. Hay un único costo, que es el de la firma electrónica. Como yo lo hice de la forma remota, tuve que pagar la suma de 2.000 pesos. Y eso me dio derecho a 3 o 5 firmas dependiendo del proveedor. Entonces, básicamente por las 2 lucas que pagué, ayer hice una sociedad, mañana puedo hacer 4 más. Perfecto. También Blanca dice, ¿cuál sociedad sería la más adecuada si es una sola persona? Si es una sola persona, de frentón, tienes solamente 2 opciones. La SPA y la EIRL. Entonces, de nuevo va a depender de cuál es tu intención. Si tu intención es seguir tú solo y solamente formalizar tu emprendimiento en que no esperas involucrar a más personas y conseguir financiamiento, entonces la EIRL quizás es la que más te convenga. Si no, si tu intención es quizás en el futuro dejar de estar solo y empezar a involucrar socios, quizás te convenga más la SPA. Perfecto. ¿Cuál es la página para investigar los objetos? Cuando hablaste como de revisar el objeto de las empresas de la pueden buscar competencia. en conservador.cl. Conservador.cl, perfecto. Sí, que es la página del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que también es el registro de comercio de Santiago. Si ustedes van al registro de comercio, pueden buscar por nombre de sociedad. Entonces ahí pueden poner, por ejemplo, si su giro es, no sé, computadora, estaban hablando acá, puede poner computadora.
y le va a aparecer todas las sociedades que tengan en su nombre la palabra computadora y va a poder ver su escritura de constitución, el objeto, etc. Perfecto. La Jacqueline nos pregunta ¿cuántos giros puede tener con una sociedad SPA? Yo entiendo que no tiene limitación. La única que tiene limitación es la IRL, que tiene solamente un giro social. ¿Sí? Tiene limitación a un giro. Pero no hay limitación de cuántas EIRLs tú puedes formar. Entonces puedes tener 2 EIRLs a tu nombre con giros separados. Perfecto. Mira, aquí hay dos personas que nos están preguntando acerca del mismo tema. Textil Alium dice algunos consejos acerca de la autocontratación, y te leo al tiro de la otra que Marco Leal también dice, y de la autocontratación, ¿se puede llevar a cabo en una EIRL limitada o SPA? ¿O hay diferencias entre administrador, gerente general o director? Depende, pero en general lo que yo recomiendo es poner que los administradores, por ejemplo, el ejemplo que les puedo dar yo es la IRL que yo formé ayer, personalmente. Yo puse que puedo autocontratar. El sistema cuando uno pone las facultades de administración, el sistema, la página, te ofrece poner autocontratar. En general conviene porque la explicación técnica es que, ¿se acuerdan que dijimos que los contratos eran acuerdos de voluntades? Si yo tengo la representación mía y de la empresa, uno podría argumentar que no podríamos contratar porque no hay dos voluntades, esto es solamente mi voluntad, manifestada de dos formas distintas, pero es siempre la mía. Entonces, eso es lo que se trata de evitar, esa es la discusión que se trata de evitar con estas facultades de autocontratar. Cuando dentro de las facultades de administración nosotros ponemos autocontratar, solucionamos ese problema expresamente y decimos, no, sí, se puede. Nosotros estamos de acuerdo en que vas a poder. Y luego la diferencia entre administrador, gerente general o director, eso depende del tipo de sociedad. Porque, y depende, también está explicado en la web, pero en las sociedades anónimas la característica es que la administración de la sociedad anónima la tiene un directorio. Y los accionistas, que son la gente que puso las lucas, funciona a través de juntas de accionistas. Y tienen ciertas reglas de qué decisiones puede tomar uno, qué decisiones puede tomar otro. La forma de administrar entonces es distinta, porque como les digo, como lo que importa es la plata, en el fondo, en la sociedad anónima, esa responsabilidad se le entrega a un directorio. Versus que en las sociedades de responsabilidad limitada, como estamos todos entre amigos, entre personas que nos conocemos, normalmente, o de hecho no es que normalmente, sino que la regla general es que sea administración conjunta, todos tienen que estar de acuerdo. Lo que se hace es que normalmente la administración recae en una o más personas que se designan específicamente. Pero si uno no dijera nada, tendríamos que todos estar de acuerdo porque somos todos amigos acá y no queremos pasar allá a nadie. Perfecto. Mira, la Blanca, que es la misma que había preguntado por sociedad con una sola persona, después preguntó, ¿solo se puede facturar o también puedo emitir boletas? Eso depende de las actividades. Claro. Eso depende 100% de las actividades. En el servicio de impuesto interno. Exactamente. Y no tanto del tipo de sociedad. En general van a ser facturas, porque en general van a ser de primera categoría las actividades, pero hay casos, sobre todo en las EIRL y en las actividades, no sé, de asesoría, consultoría, van a poder emitir boletas. Por ejemplo, yo en teoría podría emitir boletos. O facturas Pero exentas también. facturas exentas también. Depende de las actividades y esa es una información que finalmente, como les digo, al depender de las actividades, el mismo servicio te dice, oye, mira, como tu actividad es esta, tu forma de facturar es esta, o de boletear es esta. Por supuesto, si lo quieren planificar, quizás el consejo ahí es hablar con un contador, que suelen tener mayor manejo, o con un abogado tributarista, pero en general depende de la actividad que realice. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta interesante. Dice, ¿qué pasa si no me va bien? ¿Cómo elimino la empresa? ¿Qué consecuencias puede tener para el patrimonio de la empresa? Ya, lo primero es que si no te va bien, espero que no sea el caso, pero lo primero para eliminar la empresa hay que hacer la distinción de si fuiste al servicio de impuestos internos o no. Si iniciaste actividades y si fuiste al servicio de impuestos internos, entonces, lo primero es
ir al servicio de impuestos internos y avisarle que te fue mal, que hasta acá llegamos y que vas a poner término de giro, así se llama el trámite. Después de eso, puedes disolver o dar terminación a una sociedad habiendo hecho el trámite en el registro civil. Si no iniciaste actividades, como es, por ejemplo, el caso de la sociedad que yo creé ayer, yo la creé solamente para probar el sistema, no la voy a ocupar, no inicié actividades en el servicio de impuestos internos, entonces yo hoy día o mañana voy a hacer el trámite en la misma página web de disolver la sociedad. Probablemente me voy a tener que gastar una de las 4 firmas electrónicas que me quedan, pero bueno. Súper. También nos pregunta si puede cotizar su propia AFP con la empresa. Sí, en teoría sí. Si la empresa te contrata, tiene que, o sea, la empresa como es una persona que, o sea, normalmente las personas, en general los cotizantes son sociedades, o sea, la mayoría de las veces quien te contrata es una sociedad, no una persona natural, salvo quizás en los casos de los empleados de casa particular, en que Claro. uno paga cotizaciones sin que, no son propiamente FP, pero bueno. El punto es que sí, las cotizaciones las paga la empresa y sí, si te contratas, podrías la empresa pagar tus propias cotizaciones. Perfecto, muchas gracias. Fabiola Mora dice, entonces el cargo específico en la autocontratación en una SPA sería de administrador. Es que la SPA tiene una particularidad que es a la vez una ventaja y una desventaja. La particularidad es que la SPA es un lienzo blanco. Entonces, la SPA, cuando tú no dices nada, se le aplican las normas de las sociedades anónimas cerradas. Pero es un lienzo en blanco que te permite muchísima flexibilidad. Entonces, por ejemplo, tú podrías en tu SPA tener un directorio, pero podrías no tenerlo también. Podrías tener un administrador, podrías llamarlo gerente. Da lo mismo, pero eso es algo que en la escritura de constitución tú le puedes otorgar un nombre especial a tu representante legal, que puede ser el administrador, puede ser un directorio compuesto de las personas que tú elijas, o no sé, la forma en que se va a elegir el directorio. Entonces, por eso digo que es una desventaja, porque de repente, en tratar de inventar algo, uno se va quedando en la inercia, pero te permite ponerle como tú quieras finalmente. Perfecto, esa es la opción más flexible de todas. Sí. Genial, no sé si alguien más tiene alguna pregunta específica o quiere tomar la palabra para preguntar algo, pero en el chat por lo menos ya no tenemos más preguntas. Te agradecemos mucho, Felipe, por tu tiempo hoy. En el Facebook Live también estaban poniendo que les fue de mucha ayuda, así que muchas gracias, estamos seguros que todos quedaron mucho más claros. Al parecer ya no tenemos más dudas, así que nos despedimos por hoy. Los dejamos súper invitados a todos a que nos sigan en las redes sociales y sigan atentos y sigan conectándose a nuestras actividades. Vamos a dejar esta charla disponible en nuestro canal de YouTube. Ahí la Jacqueline está diciendo muchas gracias por esta tremenda ayuda. Les agradecemos mucho a todos los que se conectaron hoy, a todos los que la siguieron en vivo también por el Facebook, y sobre todo le agradecemos mucho a Felipe por su tiempo, por habernos acompañado hoy día y por haberse dedicado este ratito a entregarnos sus conocimientos y explicarnos. Muchas gracias, Felipe. Un gusto, de verdad, para mí es súper interesante poder tratar de socializar las cosas que uno sabe, porque a veces uno, como las sabe, piensa que todo el mundo las sabe. Y no, así que muchas gracias, la verdad Felipe. es que no. Sí. Así que no, de nada, encantado. Genial, gracias Felipe, gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, nos vemos, chao, chao. Chao.